Bueno, buenos días. A ver si... No marco. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para hablar. Voy a hablar del suelo vivo, es lo que me pidieron. Cuando hablo de suelo vivo voy a tratar de hablar de la biología del suelo y el significado de eso en la producción agropecuaria en general. Y empezando a hablar de suelo, para ir al grano, el suelo vivo, ¿por qué decimos suelo vivo? Porque en el suelo viven un montón de cosas, que son las que estamos acostumbrados a ver como los bichitos del suelo. Pero además de lo que se ve, hay un montón de microbiología, de microorganismos. Y cuando digo un montón, es lo que aparece, no sé si alcanzan a leer, pero si no yo lo digo, en 1 gramo de suelo, en una cucharita de suelo, viven 10.000 millones de bacterias y arqueas. Habitan 1 billón de virus y hay como 100 metros de filamentos de hongos en una cucharita de suelo. Es decir, hay más habitantes que seres humanos en el planeta. O sea, hay mucha vida en el suelo. Entonces, lo que voy a tratar de contar es un poco por qué es importante esa vida que no se ve. Incluso si uno mira el árbol de la vida, es decir, todas las formas vivientes que la evolución depositó en este planeta, lo que nosotros conocemos como biología, dígame si grito mucho, yo me estoy escuchando como muy fuerte. Todo lo que vemos como biología es ese puntito naranja que se ve ahí abajo, que ahí están todas las plantas, las bacterias, todas las plantas, los hongos y los animales, todo lo que nosotros entendemos como biología, como concepto general. Todas las demás ramas del árbol de la vida son microorganismos, todas. Y si a esa enorme diversidad de biología que habita el planeta y que habita el suelo, le agregamos que, no sé si alcanzan a ver, muchas de esas ramas tienen unos puntitos rojos en la punta. Esos puntitos rojos quiere decir que son bacterias o microorganismos que no se pudieron cultivar en el laboratorio nunca y que todavía no sabemos cómo se cultivan. Y hoy la ciencia dice que lo que cultivamos en el laboratorio es, en el mejorísimo de los casos, el 5% de lo que existe en la vida del planeta. Es decir, la mayor parte de la vida no es cultivable. Entonces, son microorganismos que no van a formar parte de los productos que venden las empresas que están en las carpas de afuera. Pero yo voy a tratar de explicar de qué manera, con manejo, con los productos, con los bioinsumos, uno puede modificar esa biología que en principio no podemos manejar. Y uno diría, bueno, Luis, pero está bien, los bichitos, la microbiología son muchos, son muy diversos, pero son muy chiquitos. No embromes tanto, no importa tanto, son chiquitos, no lo vemos. Si en 1 gramo tenemos 10.000 millones, bueno, son demasiado chiquititos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué son importantes? La reserva del carbono del planeta, el mayor reservorio de carbono del planeta, claramente son las plantas. El segundo gran reservorio de carbono del planeta son las bacterias. Y estos otros triangulitos o áreas de colores son otros microorganismos. Es decir, la microbiología, luego de las plantas, es el destino del carbono. Eso que tanto estamos preocupados por el tema del calentamiento global, capturar carbono. ¿A dónde vamos a capturar carbono? ¿Estoy hablando muy fuerte o está muy fuerte eso? ¿No? Bueno. No, entonces ponen la cara así porque no tienen los anteojos y no ven. Yo pensé que aturdía. Entonces, esa microbiología es importante por eso, porque es una biomasa importante en el planeta. ¿Qué hace esa microbiología? ¿Por qué yo insisto tanto y voy con este mensaje de por qué es tan importante la microbiología? ¿Qué hace la microbiología? La microbiología, a mi manera de ver y de explicar la historia, hace 3 cosas fundamentales. La primera es transforma la materia.
recicla la materia. Transformar la materia significa degradar los polímeros en las moléculas más chicas para armar nuevos polímeros, para armar nuevas formas de vida, para generar eventualmente, en la mayor de las degradaciones, nutrientes disponibles. En el proceso de mineralización, el nitrógeno y el fósforo de las biomoléculas pasa a ser nitrato y fosfato. Pero en esa transformación de la materia, donde el nitrógeno del aire puede pasar a ser nitrógeno proteico por la fijación biológica de nitrógeno, esa transformación de la materia está motorizada por los microorganismos. Es quizás el punto más importante del valor de los microorganismos en el planeta. Reciclan la materia. El segundo valor de importancia de los microorganismos en el suelo es que generan estructura. Estudios bastante recientes muestran que el factor principal de agregación de las partículas minerales del suelo y de las partículas de la materia orgánica, que llamamos materia orgánica particulada, esa materia orgánica degradada por los bichos del suelo, lo que pegotea esas partículas son sustancias que se llaman sustancias extracelulares poliméricas secretadas por bacterias y hongos que funcionan como pegamento de partículas, incluso pegamento de los microorganismos entre sí. Ese estado de agregación inicial es lo que genera los agregados que son resistentes a la dispersión acuosa, por eso cuando llueve esos agregados no se desarman, porque son sustancias hidrofóbicas, y esos agregados van a dar origen a lo que llamamos la estructura física del suelo. Eso después se complementa con las interacciones tróficas del resto de la biología del suelo, pero el origen es microbiano. Y eso es muy importante porque todos tenemos claro que un suelo saludable, un suelo fértil, es un suelo con estructura, y es lo que tratamos de buscar, la estructura. Lo que origina la estructura son los microorganismos, no son las plantas, no son los otros animales, el origen son los microorganismos. No se ve, pero le puedo asegurar que es eso lo que sucede. Entonces ahí aparece algo de decir, bueno, ¿cómo hacemos para favorecer ese estado de agregación del suelo a través de los microorganismos? Y la tercera cosa que hacen los microorganismos, que quizás es la más novedosa, es que los microorganismos actúan en redes de interacción, igual que nosotros. Nosotros hoy vivimos pendientes del Twitter, del Instagram, de las redes sociales. Ejercemos acciones a través de las redes sociales. Bueno, los microorganismos hacen lo mismo. Hacen cosas en forma conjunta, interactuando unos microorganismos con otros. Eso se puede medir por análisis estadísticos de concurrencias. Cuando uno mira una comunidad con muchos elementos en esa comunidad, ¿qué es lo que se ve ahí? Como si fuera una rueda, los rayos de esa rueda. Cuanto más rayos hay, más uniones de interacción hay, se dice que el sistema es una interacción, es un sistema con mayor interacción, una red más fuerte. La ciencia hoy lo que está tratando de buscar son los influencers de esas redes sociales, porque son sobre los que deberíamos actuar para manejar las redes. Toda analogía que hagan respecto del manejo de las redes y nuestras decisiones es lo mismo que pasa en la microbiología. Y lo que se ha visto es que cuando un suelo tiene un sistema microbiano más interactuado, con mayores redes de interacción, ese suelo tiene mayor capacidad de captura de carbono, ese suelo tiene mayor fertilidad biológica para el desarrollo de las plantas. O sea que no solo alcanza con la diversidad microbiana de los suelos, sino que hay que lograr que esa microbiología interaccione entre sí. La microbiología lo que hace es catalizar los ciclos de los elementos. Y eso también tiene otro significado adicional respecto del valor de esa biología del suelo, porque en esos ciclos de los elementos aparecen gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso o el metano, que son gases, lo que llamamos hoy gases de efecto invernadero. Son los gases que se acumularon en la atmósfera y que generan el calentamiento global. Bueno, en la microbiología del suelo existe una herramienta para tratar de regular una menor emisión de esos gases o una disminución
de los gases de la atmósfera, es decir, generando mayor captura de carbono o tratando de evitar emisiones de gases. Cuando fertilizamos con urea, favorecemos la emisión de óxido nitroso. En cambio, cuando tenemos fijación biológica de nitrógeno, como otra manera de incorporar nitrógeno al suelo, tenemos menor emisión de óxido nitroso. Y la biomasa microbiana, esa biomasa microbiana que yo les planteaba de 10.000 bacterias por gramo de suelo, no solo importa como biomasa microbiana viva, sino que los últimos estudios, diría de los últimos 5 años, empezaron a generarle mucho valor a lo que se llama la biomasa microbiana necrótica. Es decir, la microbiología hay que hacerla desarrollarse para que genere biomasa microbiana necrótica, que es la materia orgánica estabilizada en la fracción mineral del suelo. Ahí reside la biofertilidad estable del suelo. A partir de ahí, a través de los mismos microorganismos, los nutrientes pasan de esa fuente de fertilidad a las plantas. Entonces, esa fuente de fertilidad, que es lo que todos perseguimos, todos sabemos el valor de la materia orgánica en el suelo, es lo que tratamos de mejorar, el valor de la materia orgánica del suelo, lo que tendríamos que tratar es de ir a mejorar los valores de la materia orgánica asociada a esa fracción mineral, porque eso habla de la estabilización de esa biomasa microbiana necrótica. Todavía no sabemos cómo se hace eso, cómo se maneja eso. Pero entonces, eso tiene que ver con la manera en la que los suelos, no voy a hablar de los suelos agrícolas, sino de los suelos en general, impactan en el desarrollo de las plantas. Pero entonces, yo les voy a volver a preguntar y voy a volver a discutir, o voy a tratar de discutir, ¿qué son las plantas? Es como una pregunta media obvia, si venís acá para hablar de plantas. Bueno, vengo acá para hablar de plantas porque yo ya hablé de esto mucho y todos me escucharon muchas veces, pero vieron que uno nunca se baña en el mismo río, ¿no? Entonces yo me agarro de ese principio filosófico para volver a hablar de lo mismo. Y además, como docente, uno repite para que el mensaje llegue. Pero las plantas, nosotros las concebimos, se estudian las plantas como organismos individuales. Que son fundamentalmente, disculpen, yo tengo un gallo Claudio metido adentro que cada tanto aparece, que son fundamentalmente organismos fotosintéticos, capturan el carbono por la fotosíntesis y que se alimentan del resto de los nutrientes absorbiéndolos por los pelos radiculares de las raíces de la solución del suelo, de la solución mineral del suelo. Ese es el concepto que tenemos de la fisiología vegetal. Eso es lo que nos enseñó la fisiología vegetal desarrollada en los años 40 del siglo pasado, a partir de estudios de la fisiología vegetal en condiciones controladas de hidroponía. La fisiología vegetal no se desarrolló estudiando las plantas creciendo en el suelo. Entonces ahí hay una especie de pequeño problema. ¿Por qué el pequeño problema? Vamos a ir de a poco. Un conocimiento que está presente hace mucho es el valor de lo que llamamos la rizosfera, es decir, el suelo influenciado por los exudados radiculares de la planta. Hiltner, a principios del siglo pasado, desarrolló el concepto de rizosfera como un lugar donde hay 100 veces más actividad biológica que en el resto del suelo. Él lo medía al microscopio. Hoy lo podemos medir con técnicas de ADN o técnicas bioquímicas y es correcto, es completamente cierto, la mayor actividad biológica en el suelo alrededor de las raíces. ¿Qué les dije yo que hacía la microbiología? Generaba agregados, pegoteaba raíces. ¿Qué es lo que ven ustedes cuando arrancan un yuyo en el jardín de su casa o una planta para muestrear? Que la raíz que sacan, el suelo está completamente pegoteado a las raíces y pegoteado entre sí. Eso es microbiología rizosférica en acción. Ahí tienen la expresión de esa actividad biológica rizosférica. A partir de ese concepto de la rizosfera viene el origen de esta reunión a fines del siglo pasado. A partir de la rizosfera y de la historia de los suelos sanadores, suelos donde las plantas no se enfermaban, de la rizosfera de plantas crecidas en esos suelos, se pudieron aislar bacterias.
O sea, se aislaron bacterias que se cultivan en el laboratorio, que son las que cultivan o comercializan muchos de ustedes. Esas bacterias agregadas como cultivo puro a ensayos en plantas o en ensayos en cultivo a campo, generaban mayor crecimiento, mayor producción. Es el origen de las famosas PGPR, el origen de los bioinsumos, inicialmente como probióticos, como bioinsumos sobre la base de microorganismos vivos y de microorganismos únicos. Todas las cátedras de microbiología, de facultades de agronomía, cátedras de facultades de biología, de bioquímica, durante muchísimos años, en muchas universidades, en la Argentina y en el resto del mundo, se trabajó aislando bacterias rizosféricas. Primero eran las pseudomonas, los bacillus, algunos hongos, la tricoderma, etc. Ustedes los conocen mucho mejor que yo. Lo que quiero señalar es que el listado de géneros y la diversidad de bacterias con propiedades promotoras de crecimiento es enorme. Y estudiando la acción de esas bacterias, se pudieron clasificar, van a tener más charlas de gente que sabe más que yo de estos temas, ustedes tienen las bacterias que promueven directamente el crecimiento a través de hormonas vegetales, que hacen accesibles los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, o bacterias que promueven el crecimiento porque son biocontroladoras, antagonistas de otros organismos patógenos, o bacterias que producen sustancias que alivian el estrés abiótico de las plantas. Ahora, en esa historia, que nos entusiasmó a todos, había cuestiones que generaban preguntas extrañas desde el punto de vista de la biología. ¿Por qué una bacteria evoluciona y llega a la vida en el siglo XXI teniendo genes que sintetizan hormonas vegetales? Si la bacteria no es una planta, si la bacteria no utiliza la hormona vegetal para sí misma, ¿dónde está la razón evolutiva de ese gen que se sostiene en esas bacterias? Y cuando uno aísla bacterias rizosféricas o microorganismos rizosféricos, yo les puedo asegurar que hoy cualquier bacteria que ustedes aíslen de cualquier raíz, de cualquier planta, seguro le van a encontrar propiedades de PGPR y pueden generar un nuevo bioinsumo. Después va a haber algunas mejores o peores de acuerdo al potencial promotor que tengan. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis para volver sobre la historia de... Yo les dije que mucha microbiología no se veía, no se puede cultivar. Entonces, lo que conocemos de la rizosfera cultivable, bueno, la ciencia nos dijo, ojo, que eso es el 1, el 5, el 10% de lo que existe. Entonces, se hicieron estudios con ADN en esos suelos rizosféricos para ver qué había en los suelos rizosféricos, qué había, incluso en esos estudios se estudió qué había dentro de la raíz, porque en las bacterias rizosféricas, cuando se estudiaron las bacterias PGPR, empezó a aparecer el concepto del endófito, bacterias que en realidad después uno las veía que estaban adentro de la planta, o que eran capaces de entrar adentro de la planta, como el rizobio, que entra y genera un nódulo. Esa complejidad rizobiana, esa complejidad bacteriana de las raíces no es cualquiera. Es característica de cada tipo de planta y es característica de lo que cada planta toma de cada tipo de suelo. O sea, es algo que forma parte del resultado de las interacciones entre la planta y el suelo, que selecciona ciertas bacterias y las hace formar parte de su comunidad rizosférica. Con esa idea y viendo que las bacterias asociadas a las raíces o las bacterias que se encuentran dentro de la planta son en general bacterias que se las reconoce como PGPR, bacterias probióticas, hace unos 15 años se reflotó el concepto de que la planta en realidad no es una planta como organismo individual, sino que es un sistema simbiótico, donde la simbiosis no es el rizobio y la micorriza, la simbiosis es la planta con todo su microbioma asociado, o sea, con toda esa enorme diversidad de bacterias y hongos que viven en la planta, con la planta y que evolucionaron
en forma de gran equipo, en forma de sistema. Y eso explica, recién antes de la charla con algunas de las personas que conversé, me decían, yo no entiendo por qué funcionan los fertilizantes, los biofertilizantes foliares. Porque esa pregunta tiene que ver con que todos pensamos que las cosas suceden desde la raíz en la planta. Bueno, la planta tiene una comunidad epifítica bacteriana. Entonces, cuando uno agrega una bacteria afuera en la planta, es como si acá traemos una persona, no sé, que se pone a hacer payasadas, más payasadas que las que hago yo acá adelante, en el medio del escenario, en el medio de la platea, y va a generar una perturbación. Bueno, un bioinsumo agregado foliarmente puede generar una perturbación en la comunidad de bacterias que están en la parte epifítica de la planta y que cumplen una función. No es tanto lo que se sabe respecto del microbioma epifítico y las funciones en la planta. Lo que sí les puedo decir es que eso, y me adelanto al final de la charla, tiene que ver también con la salud humana. Se ha visto que manzanas cultivadas en forma orgánica tienen una composición bacteriana en su cáscara que es mucho más rica en probióticos que una manzana cultivada tradicionalmente con químicos. Y eso hace a la salud nuestra. Es decir, todo empieza a conectarse. Entonces, en este sistema donde la planta pasa a ser un sistema simbiótico, uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces cómo explicamos el efecto de los bioinsumos? Porque ustedes están, y yo durante mucho tiempo estudié lo mismo, agregamos una bacteria y decimos, esta bacteria es promotora de crecimiento. Es distinto, digo, respecto de las fijadoras de nitrógeno incluso los solubilizadores de fósforo, lo mismo. Uno agrega una bacteria y dice, la planta crece mejor por lo que hace esa bacteria. En estudios más recientes, haciendo el análisis de la microbiota a partir del ADN, se compara la microbiota de la rizosfera de las plantas que nosotros cultivamos y de las plantas que dieron origen antes de la domesticación a esas variedades cultivables. O sea, tenemos las plantas originarias de las especies cultivables y las especies cultivables. Las especies cultivables y la domesticación de las plantas y la selección, el mejoramiento vegetal, nunca se hizo sobre la base de la microflora que tiene asociada a las raíces, no era un criterio. Sé que hubo otros criterios de selección, de producción, etcétera, etcétera. Lo que se ve es que la comunidad rizosférica de las plantas originales, llamémosle las nativas originales, es muy rica en bacterias probióticas y tiene casi ausencia de bacterias potencialmente patógenas. Las variedades que cultivamos, todas las que se han analizado, en la rizosfera tienen cierta cantidad de bacterias probióticas, pero también tienen una gran cantidad de bacterias potencialmente patógenas. Entonces, ¿qué es lo que hace el bioinsumo? El bioinsumo viene a ser una reparación de lo que hicimos como actividad antrópica, o sea, le reponemos a la planta lo que le quitamos por mejoramiento. Pero más allá de eso, es que lo que hace el bioinsumo es que modifica la comunidad microbiana de toda la raíz. Entonces lo que hacemos, y en un país como el nuestro, futbolero, lo que nosotros estamos agregando con un bioinsumo, estamos agregando un Messi, un Scaloni, que ordena el equipo de la rizosfera y lo hace más probiótico para la planta. Eso es lo que empiezan a mostrar los análisis que muestran que los bioinsumos, sean probióticos o prebióticos, lo que están haciendo es modificando el microbioma de la rizosfera de las plantas y de los cultivos. Entonces ahí decía por qué les hablaba de que había elementos de manejo de aquello que en principio no podemos cultivar. Lo manejamos con aquello que podemos cultivar. Una complejidad adicional, por ahí muchos lo han visto en Netflix, en las series de los hongos maravillosos. Yo todavía no la vi, ese documental, pero hay muchos. Hace unos años se descubrió que las plantas están conectadas en las raíces por micorrizas. Y la conexión de raíces por micorrizas están cableadas, ¿sí?
se ha mostrado que las plantas se transfieren de una planta a otra en los bosques carbono. O sea, las que fotosintetizan más altas le transfieren carbono a las del sotobosque que están a la sombra. En años posteriores se vio que hay transferencia, hay como redistribución de la riqueza, como para aprender de la microbiología y la biología, hay redistribución de la riqueza del fósforo y del nitrógeno en un parche de plantas en un sistema natural. Y si eso fuera poco, la conexión micorrícica funciona como un grupo de WhatsApp de vecinos que dicen, che, ese que pasó por la vereda tiene cara de chorro, cierran las puertas, llamemos al 911. O el grupo de mamás y papás de la escuela, que se manda mensajes para tener acciones. Se vio que en un conjunto de plantas de tomate conectadas por micorrizas, en las cuales había algunas plantas de tomate no conectadas por micorriza, en un ensayo experimental, se ataca una planta con un insecto. Cuando una planta se ataca con un insecto, las plantas tienen lo que se llama mecanismos de defensa y generan señales moleculares. En las plantas que no fueron atacadas, al tiempo se atacan con el insecto y las plantas están resistentes al ataque. O sea, las plantas expresaron las señales de defensa antes de ser atacadas. ¿Por qué? Porque la señal pasó por la conexión micorrícica, el grupito de WhatsApp. Yo hago así, porque como si esto fuera el celular con el grupito de WhatsApp. ¿Eso es anecdótico o no? Porque nosotros en la Argentina, en Latinoamérica, en Brasil, en muchos lugares, se cultiva en siembra directa. La siembra directa genera la posibilidad de que existan conexiones micorrícicas. Y en los sistemas que son cada vez más verdes, la posibilidad de generar las redes micorrícicas es una realidad. Y además las micorrizas funcionan de otra manera también muy importante. Las micorrizas son 10 veces más grandes que las bacterias. Los filamentos de micorrizas son la autopista por la cual las bacterias van de un lugar. ¿Cómo llegan las bacterias a las raíces? Alguien me dice, bueno, está bárbaro, las bacterias están en el suelo, pero ¿cómo llegan a las raíces? Se suben a la autopista y por la película de agua de la superficie del filamento del hongo, que es hidrofóbico, nadan y se dirigen a destino. Entonces, la biología hace al funcionamiento del sistema. Entonces, las plantas que eran organismos que absorbían los nutrientes por el suelo, ahora son cosas más complejas. Absorben los nutrientes por el suelo a partir de la mineralización, pero también los absorben desde formas orgánicas vía la microbiota. Las micorrizas, el microbioma rizosférico. Y se entiende por qué la microbiota regula hormonalmente el desarrollo de las plantas. En relación al manejo tradicional y el manejo en base a biológicos, hay un tema que es para mí el tema a desarrollar en el futuro, que es todas las interacciones biológicas que tienen que ver con que nutrir a la planta de, hablemos de los principales, nitrógeno y fósforo. Esos mecanismos que son complejos biológicamente hablando, cuando uno fertiliza químicamente, es decir, le otorga a la planta el fósforo y el nitrógeno disponible, la nutrición vía biológica se inhibe, porque energéticamente cuesta mucha plata. Voy a decir algo con lo que no estoy de acuerdo, pero no es el momento de discutirlo, pero es como darle planes a la planta. La planta y la microbiología dejan de trabajar. La microbiología se retira. No es que desaparece, pero deja de actuar como funciona. Entonces, cuando hacemos fertilización química por nitrógeno y fósforo, y me atrevo a decir en general mineral, claramente estamos haciendo reposición que es necesaria para un sistema que de por sí esencialmente es extractivista, porque nos llevamos los nutrientes con la cosecha. Yo no voy a discutir eso, es así. Pero al hacer la reposición exclusivamente química, estamos desaprovechando todo lo que es biológico y estamos generando además efectos colaterales como son emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay que empezar a tratar de buscar la combinación para bajar los niveles
de fertilización química y complementarlo con actividad biológica. Hay una serie de factores físico-químicos que modifican los microbiomas del suelo y de la rizosfera. Eso está descrito por los ecólogos. Bueno, distintas herramientas de manejo y distintos insumos, dentro de los cuales entran los bioinsumos probióticos o prebióticos, son herramientas que permiten modificar algunas de esas variables que van a modificar el microbioma. Es decir, a partir de los insumos biológicos, de toda la gran diversidad de insumos que están apareciendo hoy en día en el mercado y que funcionan, ¿por qué funcionan? Esa es la pregunta que en general no está la respuesta. Funcionan porque estamos modificando el microbioma en una forma que hace que la planta se desarrolle o el cultivo se desarrolle mejor. No sé cómo voy con el tiempo. Me quedan 2 minutos. Bueno, entonces, en 2 minutos, porque sabía que yo me alargo con las palabras, pero en 2 minutos voy a hablar solamente del concepto de salud del suelo que tiene que ver con esta cuestión de la biología del suelo. La salud del suelo tiene que ver con la propiedad, con las aptitudes físicas, químicas y biológicas del suelo, y eso se puede medir. Básicamente, por lo que les contaba hoy, quiero volver a ligar el valor de la microbiología con el valor de la estructura física del suelo. Es decir, esa estructura física del suelo saludable es consecuencia de una biología, de una microbiología, una comunidad microbiológica saludable. Eso se puede medir. Existen indicadores biológicos a partir de, no de aislamientos de bacterias, sino a partir de determinaciones del ADN, en el cual nosotros determinamos las comunidades, la complejidad de las comunidades bacterianas, las determinaciones de enzimas que permiten ver de qué manera está funcionando ese sistema, del mismo modo que a nosotros nos miden las enzimas para saber si nuestro hígado, nuestro riñón o nuestro corazón funciona bien. Lo mismo está ocurriendo con los suelos. Hay maneras de ver las relaciones de enzimas del nitrógeno, carbono y del fósforo que pueden mostrar si un sistema funciona saludablemente o funciona en forma estresada. Lo hemos medido, los suelos de monocultivo en general funcionan en una forma completamente estresada. Los suelos con rotación de cultivo, incorporación de cultivos de servicio, funcionan con una fisiología similar a la de los suelos prístinos. Entonces eso se puede medir. Incluso nosotros hemos desarrollado indicadores de tipo lipídico. Yo porque a mí me hinchan con el colesterol y los triglicéridos y yo dije, yo se lo voy a encontrar al suelo. Y encontramos indicadores lipídicos que marcan la calidad de salud del suelo, que correlacionan con la productividad del suelo, con la captura de carbono del suelo, con la biodiversidad del suelo, etc. No era el motivo de la charla, pero lo quiero marcar como que hay herramientas para medir esa salud del suelo. Y simplemente para terminar, la microbiología del suelo es la que va a determinar la microbiología de la rizosfera. Parte de la microbiología de la rizosfera, de esa microbiota, entra en la raíz y es la microbiología endofítica. Parte de esa microbiología endofítica o epifítica, ¿dónde termina? En las hojas, en las semillas, en los frutos. Es decir, que termina en los alimentos. Esa microbiología que está asociada a los alimentos es la que nos va a modificar la microbiología de los animales y nuestra. O sea, el concepto de una salud que se empieza a hablar hoy en día es tal cual, y la propiedad transitiva es la microbiología que nos habita a todos los sistemas biológicos en el planeta. Lo interesante es que la humanidad, para producir alimentos, actúa sobre el suelo. Y hasta ahora lo ha hecho sin este concepto. Y cuando actúa sobre el suelo, destruye el suelo. Sabemos de sobra la capacidad que tenemos para degradar suelo. Bueno, nos estamos tirando un tiro en el pie, porque estamos destruyendo el origen de nuestra propia salud. Bueno, tengo más historia para contar, pero será la próxima. Gracias.